Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Me llamo Bárbara, como ya sabéis, y estoy grabando en el día 26 de junio 2026. Este podcast de vídeo es un capítulo de la nueva sección que he llamado Teo, porque razonaremos en sentido más teológicos los acontecimientos de nuestros tiempos de hoy para entender mejor cómo debemos actuar y en qué disposición espiritual debemos fundamentarnos. En Radio María Italia, dirigida por Padre Livio Fanzaga, que para mí, junto a la Reina de la Paz, es el fundador de todas las radios Marías del mundo, ha causado mucho revuelo el mensaje que la Reina de la Paz dejó el 18 de junio de este año durante la novena para el 45º aniversario de sus apariciones en Medjugorje. La aparición del 18 de junio comenzó a las 22:58 y duró unos 4 minutos. Al culminar, Marija compartió lo sucedido durante el tiempo que la Virgen estuvo con nosotros y lo que ella le había dicho. Entonces la vidente Marija explicó: durante la aparición, cuando la Virgen vino, yo le presenté a todos nosotros todas nuestras intenciones y todo lo que tenemos en el corazón. Le presenté también a todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones y que no han podido estar presentes aquí físicamente, pero están unidas a nosotros espiritualmente. Entonces la Virgen extendió las manos sobre nosotros, oró en su idioma materno, el arameo, nos miró a todos y nos bendijo con la señal de la cruz. Hasta aquí, todo normal. Hoy también nos ha dado una tarea, dijo Marija, y entonces aquí hay que estar atentos, muy atentos a lo que Marija va a decir del mensaje que le dejó la Reina de la Paz. Entonces la Virgen nos dijo que oremos por todos nuestros difuntos y por toda nuestra genealogía, para que el Señor nos libere de todo el mal y de todo el mal que cometieron nuestros antepasados, a fin de que, con nuestra oración y nuestros sacrificios, obtengamos la gracia de que nuestros antepasados salgan del purgatorio y vayan al cielo. Es por esta frase que nació todo el revuelo en Radio María Italia en estos últimos 2 días. Y Marija finalizó diciendo: al final la Virgen nos bendijo a todos con la señal de la cruz y se fue en paz. Bien, por lo tanto, de la frase que hemos escuchado sobre el orar para los difuntos y por toda nuestra genealogía, nació el revuelo dentro de Radio María Italia con Padre Livio. El caso es que Padre Livio se siente sumamente responsable de cómo se pueda interpretar el mensaje del 18 de junio sobre nuestra genealogía, o sea, la genealogía humana. Y con razón, porque podría interpretarse de una manera distorsionada. Pero si la Virgen María ha querido subrayar este aspecto, es también porque
probablemente también la Iglesia Católica y sus ministros están tomando este aspecto de la verdad demasiado a la ligera. En primer lugar, parece que Padre Livio haya interpretado lo de la genealogía dividida por familias. O sea, yo pertenezco a una familia que sería mi familia y entonces pensaría a la genealogía de mi familia. Pero yo creo, me da la impresión que la Virgen María haya querido entender la genealogía humana, la estirpe humana, no la estirpe de una familia en solitario, o sea, en una familia singular. Porque ella dijo que oremos por todos nuestros difuntos y por toda nuestra genealogía. Bueno, se puede interpretar realmente también como dice Padre Livio, que sea también por familia, porque oremos por todos nuestros difuntos. Entonces sí, podría ser parte de la familia. De toda forma, aparte de esto, no es que haya mucha diferencia. O sea, que sea familia por familia, la genealogía de cada familia o la genealogía humana es igual, porque todas familias son humanas y por lo tanto juntamente hacen la humanidad misma. Por lo tanto, todas las genealogías de todas las familias. Orar para ellos. Vale, muy bien. Pero exactamente, ¿qué ha querido decir la Virgen con esta frase? Vamos a repetir un momento la frase, solo la frase incriminada, entre comillas, para entenderla mejor. Entonces, la Virgen dijo que oremos por todos nuestros difuntos y por toda nuestra genealogía, para que el Señor nos libere de todo el mal y de todo el mal que cometieron nuestros antepasados, al fin de que, con nuestra oración y nuestros sacrificios, obtengamos la gracia de que nuestros antepasados salgan del purgatorio y vayan al cielo. Entonces, esto quiere decir algunas cosas. Primero, que hay todavía muchísimas almas en el purgatorio que no consiguen avanzar a causa de los pecados que cometieron. 2. Que las almas del purgatorio están ahí para expiar los pecados que cometieron en la tierra y por las consecuencias de sus pecados. Son responsables de esto, pero las consecuencias de sus pecados permanecen en las generaciones de sus árboles genealógicos hasta expiarlos ya aquí en la tierra. Y es por eso que la Reina de la Paz nos quiere a todos santos. Estas consecuencias que la Iglesia Católica piensa sean solo a carácter moral y psicológicas, son también a carácter espiritual. Hay que abarcar siempre los tres aspectos humanos de nuestra existencia: el cuerpo, la mente y el espíritu. También si nos cuesta admitirlo. Siempre hay que buscar a la verdad por entero. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que con el sacramento del bautismo borra por completo el pecado original que el alma lleva consigo a causa de la caída de la primera pareja humana. Y esto es cierto, absolutamente cierto. Lo que pasa es, pero, que permanecen
las consecuencias dejadas del pecado original que el sacramento del bautismo ha borrado del alma, pero no sus consecuencias. En caso contrario, no habría necesidad de los sacramentos para ser santos. Hagamos un ejemplo. Si te enfermas de hepatitis C, y que nunca pase, por favor, te pueden curar de la hepatitis. Pero si pasa bastante tiempo con la hepatitis que ha permanecido dentro tu organismo hace que tu hígado se convierta en piedra. Cuando te curan de hepatitis, el hígado convertido en piedra permanece y tú te vas a morir de cirrosis hepática. Era un ejemplo. Esto es un ejemplo. A lo mejor cutre, pero es un ejemplo. Bien, lo mismo con el pecado. El bautismo te quita la hepatitis, entre comillas, del pecado original, pero en el alma permanecen las consecuencias del pecado original, que se acumulan a las consecuencias dejadas por tus propios pecados hasta convertir tu hígado, o sea, tu alma, en piedra. Por eso la insistencia de la Reina de la Paz sobre la oración, las renuncias, el ayuno, el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión, participando todos los días, si se puede, a la misa, para ser santos, o sea, con el alma más limpia posible y por lo tanto sana. Que nuestro hígado sea sano. Y como que estamos hablando de algo bioespiritual, porque en caso contrario el pecado original no sería transmisible, aspecto que la Iglesia Católica todavía no ha entendido, pero llegará con el tiempo también ahí. Estas consecuencias se extienden en el mundo también físicamente a través de la materialización natural, o sea, sin intervención humana física directa, de enfermedades nuevas que aparecen, de bichos raros, molestos y o peligrosos para el ser humano, que mira tú el caso, aparecen de la nada y afectan nuestra dimensión terrenal. Y lo que aparecen nuevos bichos de vez en cuando, y últimamente más a menudo de lo esperado, es científicamente cierto, pero se quieren explicar solo a través de la evolución de las especies. Aunque también la ciencia ha admitido que muchos de ellos parecen aparecer de la nada o de la tierra. Pero nunca se asocia también una explicación espiritual a esta evolución de las especies, como en vez ya dijo a su tiempo la beata Ana Catalina Emmerich, que para mí es ha sido una grande, en sus tomos de sus visiones. Ana Catalina Emmerich en sus visiones menciona a un cierto punto que en los años de Jesús y también antes no habían moscas. No vio ni una, no obstante estuvo allá en verano. Dijo que las moscas vinieron después a consecuencia del acúmulo de los pecados humanos. Catalina Emmerich tenía el don, entre los tantos,
de ser extremadamente observadora y detallista. A lo mejor fue por eso que Dios la eligió, para que a través de ella se haga conocer la relación entre los dos planes existenciales en que vivimos, el plan material y el plan espiritual. Esta monja agustiniana veía y vivía siempre los dos planes existenciales al mismo momento. Y hay que leer sus tomos para entender qué estoy explicando en este momento. En sus extensos diarios de visiones, recopilados por Clemens Brentano en obras como La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo y Vida de la Santísima Virgen María, Emmerich describe con una minuciosidad casi fotográfica la Tierra Santa del siglo I. Ella describe los paisajes, el calor del verano, la aridez del polvo y los insectos, pero bajo una óptica mística donde la naturaleza física está íntimamente unida al estado espiritual del ser humano. Y esta óptica mística no es parte de un concepto mental desarrollado por la beata, sino es algo real, vivido y experimentado en su propia carne. Las visiones de la beata en realidad no son visiones, sino viajes en el tiempo y en el espacio, en que ella se transporta con el alma y probablemente con un cierto porcentaje de su cuerpo, y aquí entonces hay la física cuántica de por medio, en espacios y tiempos del pasado y del futuro, pasando a través de, podemos definirlos, portales, que ella llama cuadros, pero podrían ser también fotogramas, en lo que todo, absolutamente todos momentos de nuestra vida está grabado y guardado en el cielo. Será probablemente con estos fotogramas que seremos juzgados en el tribunal de Dios. No espero que alguien me entienda, sobre todo entre los sacerdotes, obispos y teólogos que tienen una formación más destacada de lo que es el mundo espiritual y el mundo material, que son los dos planes de existencia de que estaba hablando antes. Pero lo que ha dicho la Reina de la Paz el 18 de junio de este año en Medjugorje concuerda perfectamente con lo que ha vivido la Emmerich, que, entre otras cosas, ha sido declarada beata por Papa Juan Pablo II, que leyó muy detenidamente los tomos de la Emmerich. Así que por algo será que la ha convertido en beata, sin haber hecho ningún milagro. Pero ya su vida fue para mí un milagro. Lo que ha escrito, lo que ha vivido, lo que ha pasado, ha sido ya por sí mismo un milagro. En las visiones y viajes de Emmerich sobre el Antiguo Testamento y la creación, ella explica detalladamente que muchas de las plagas, parásitos, insectos molestos y animales ponzoñosos no formaban parte del diseño original armonioso de Dios, sino que aparecieron en la tierra como una manifestación física de la corrupción moral y espiritual del hombre. Para ella, el pecado acumulado se materializa en la naturaleza
en forma de fealdad, enfermedad y criaturas que atormentan al ser humano. Las moscas, mosquitos y parásitos son vistos tradicionalmente en esa línea mística como símbolo o subproductos de la descomposición y el mal. Y no por nada a Baal Zebub, que sería Belcebú, uno de los diablos o uno de los muchos nombres de Satán, se le llama también el señor de las moscas. Por algo será. Cuando Emmerich describe los años de la vida pública de Jesús, insiste en que la presencia física del Hijo de Dios encarnado en la tierra generaba una especie de burbuja de restauración o gracia de la creación. Los villancicos más populares de la tradición católica de España proceden de las visiones viajes de la monja agustiniana, en donde se describe el despertar de la naturaleza alrededor de Jesús niños, y como los peces, los animales y las flores literalmente danzaban de alegría para el nacimiento del Salvador. Y no era una alegoría. Fue lo que la vidente vivió en primera persona. Durante sus visiones del verano en Judea o Galilea, ella se asombraba de la pureza del aire y de cómo la naturaleza parecía recuperar el orden del Edén al paso de Cristo. ¿Dónde está el Redentor inocente? ¿Dónde está la santidad? Las consecuencias de la caída y de los pecados de nuestra estirpe humana retroceden, y de ahí la urgencia de la llamada a la santidad por parte de la Reina de la Paz en Medjugorje. Y extendiéndome más allá, también los terremotos pueden ser una consecuencia de nuestros pecados humanos y generacionales. En estos días se produjo en Venezuela un terremoto de magnitud 7.2 y otro en el mismo epicentro de magnitud 7.5. Bueno, puede ser que probablemente los venezolanos habrían podido evitarlos y podrían evitar muchas otras dificultades si vuelven a Dios, si oran, si se confiesan, si piden perdón por haberse olvidado de Dios y del cielo. Y también nosotros lo mismo. No podemos permitirnos de olvidar a Dios, de no agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros hasta el momento. También si nos han pasado cosas malas, tenemos siempre que agradecer a Dios de habernos hecho existir, de ser personas, de ser conscientes, de ser vida. Yo lo digo y nadie me escuchará, lo sé. Es la frustración del profeta, entre comillas, inspirado por la fe en Cristo y en la Virgen María. Emmerich describe que, tras el rechazo al Mesías y el avance de los siglos, la tierra se fue volviendo espiritualmente más densa y oscura, lo que provocó una proliferación de males físicos y naturales en el mundo. Hay un paso de la Biblia que no me acuerdo si está en el Deuteronomio o dónde, que a un cierto momento el Señor Yahvé, dice a su pueblo: si queréis ser felices,
seguid mis mandamientos, porque si no lo hacéis, la misma creación os vomitará encima, porque se rebelará contra vosotros. Bien, lo que está intentando decir el Señor es esto, que la creación es en armonía con la voluntad de Dios y tiene también una capacidad de absorción de nuestras malaciones enorme, pero también tiene un límite. Y cuando alcanza este límite, entonces se va a rebelar en contra del ser humano, que es el único ser dotado de conciencia y también de libre albedrío que puede decidir de hacer lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. Y por eso habrán consecuencias. Y la primera cosa que puede pasar es que la naturaleza se rebele a la mala gestión del ser humano, precisamente porque el ser humano va en sentido contrario a la armonía de la naturaleza y por lo tanto choca con la naturaleza misma y se crean, por lo tanto, fricciones y alteraciones muy importantes de la naturaleza en contra del ser humano. No es que la naturaleza tenga conciencia y lo haga a propósito, sino es un mecanismo automático de seguridad, creo yo. Es como cuando tenemos un reloj que ha sido pensado para funcionar en una determinada forma y en un determinado sentido de rotación. Pero al final, sí, algunos engranajes de este reloj deciden, porque son dotados de libre albedrío, de no seguir el movimiento del sistema del reloj que ha establecido quien ha construido el reloj, al final entran en choque entre ellos y los engranajes más pequeños al final van a romperse porque han decidido de hacer una rotación contraria a lo del sistema más grande, Prácticamente es un automatismo. Por lo tanto, para Ana Catalina Emmerich, los insectos molestos como las moscas son la sombra física que el pecado proyecta sobre la naturaleza y que la Tierra Santa del siglo I estuviera libre de ellos en presencia de Jesús, responde al misterio de la restauración cósmica, entre comillas, que trajo la encarnación en esta dimensión temporal. Y os diré más. También la religión judía habla de esta visión cosmológica que el pecado humano proyecta físicamente en el mundo y en las generaciones humanas. El judaísmo no separa lo físico de lo espiritual, cosa que también nosotros católicos deberíamos aprender. Para la mentalidad hebrea, el cosmos es un espejo del alma humana. Si el ser humano peca, la tierra entera se desajusta físicamente. Si el ser humano actúa con rectitud, el universo físico recupera su armonía con el ser humano mismo. Y esto es perfectamente lógico porque estamos todos conectados entre nosotros humanos y también con la creación, cada cual según su especie y fin establecido por Dios. Por lo tanto, si nos apartamos de Dios, la creación misma se revela a los hombres, porque la creación
sigue y respeta a Dios. Somos nosotros humanos que, por el libre albedrío que tenemos por voluntad de Dios para ser a su imagen, por ser a su imagen y semejanza, podemos decidir de apartarnos de Él, y por esto conlleva consecuencias desastrosas. En las escrituras sagradas, como el Tanaj, y en los comentarios de los sabios, como el Talmud y la mística judía, encontramos 3 pilares que sostienen exactamente este razonamiento de que el pecado humano degrada la naturaleza, y esto desde el libro del Génesis. La idea de que el pecado se materializa en plagas, maleza o aridez nace directamente en el Pentateuco. Tras el primer pecado en el Edén, Dios no maldice directamente al hombre, sino al suelo por su causa. Se lee en la Génesis: maldita será la tierra por tu causa, espinas y cardos te producirá. Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Las espinas y los insectos molestos son vistos por los sabios judíos como la manifestación física de la caída espiritual. En esto yo quiero añadir un apunto. Yo pienso que Dios no ha maldecido la tierra directamente, solo ha exteriorizado lo que es una consecuencia, o sea, un hecho del pecado original. Hay que verlo más como un oráculo en vez que una maldición. Dios no maldice, bendice, pero es consecuencia cierta del pecado original cometido el hecho que la tierra, desde aquel momento, se volvió maldita porque se rompió la armonía que el Señor había preparado por la estirpe humana. Cuando Adán y Eva padecieron sobre su propia piel estas consecuencias en la creación, vivieron todo el resto de sus vidas en la sensación de culpa por el daño que habían ayudado a hacer por haber escuchado al mal, o sea, a Satán, en vez de escuchar a Dios. Y hoy las naciones y la humanidad deben escuchar a Dios. Debemos ser santos si queremos ser parte del triunfo del Inmaculado Corazón de María, ya que estos combates espirituales que estamos viviendo hacen parte de la batalla entre la estirpe humana capitanada por la Virgen María y el antiguo enemigo, o sea, Satán. Pero volvemos ahora a la religión judía. Más adelante, en el Deuteronomio, en el capítulo 28, la Torá advierte explícitamente que si el pueblo cae en la idolatría o el ocultismo, las consecuencias no serán solo interiores. La tierra sufrirá físicamente. El cielo se volverá de bronce, el suelo de hierro, y las cosechas serán devoradas por plagas de langostas e insectos. O sea que el pecado altera el ecosistema. Y mirad que cuando la Virgen María reza por todos nosotros en sus apariciones, ella reza en arameo, que es su lengua natal. Por lo tanto, lo que ha dicho en el mensaje del 18 de julio concuerda perfectamente con la fe de la religión judía, que fue también la fe de María,
la cual armonizó perfectamente las informaciones de la escuela judía con la cual había nacido, con las nuevas informaciones que guardó en su corazón procedentes de Jesús y de lo que pasó con él. ¿Os acordáis de aquel paso del Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículo 52? Allí Jesús dijo: por eso, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. ¿Y qué quiere decir esto? Que con el Evangelio no se ha borrado todo de la religión judía. También si con la visión que tuvo San Pedro en el Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, ya no hay distinciones entre los animales puros y aquellos impuros, porque todos fueron purificados gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Algunos aspectos con el tiempo han podido permanecer o volver en otra manera, así que no sería contradictoria la promesa del sacrificio de Cristo en el mundo, en esta dimensión material. La acumulación del pecado, unido al hecho que el sacrificio de Cristo hoy en día es cada vez más reducido por el hecho que los templos ya no están repletos de gente que quiera confesarse y comulgarse como debería ser. Todo esto, por un lado y por el otro, altera la armonía de nuestra dimensión temporal, con las consecuencias que os estoy explicando. En el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, las cosas antiguas representan la herencia, la tradición del pueblo de Dios, la ley del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco, las raíces de nuestro árbol genealógico y las verdades inmutables de la creación. No se tiran a la basura, sino que son la base del tesoro que debemos guardar. Las cosas nuevas representan la novedad del Evangelio de Cristo. La buena nueva, que es la palabra, la gracia de los sacramentos, la oración, el ayuno, las renuncias, que son las fuerzas curativas capaces de romper las culpas del pasado y de nuestros antepasados, de la cual, bien o mal, heredamos las consecuencias. Con todo esto también heredamos la fuerza y la capacidad de adaptarnos a los desafíos de cada nueva era, como por ejemplo la resistencia espiritual que necesita hoy un joven de la generación Z en una gran ciudad para la defensa de su fe, la confianza y la perseverancia en Cristo y en la Virgen María, que es nuestra entrenadora, nuestra maestra y nuestra capitana, pero sobre todo nuestra guía en estos últimos tiempos. Jesús no vino a destruir el pasado, sino a completarlo. El verdadero creyente fiel, el dueño de casa, sabe usar ambos elementos. Respeta y limpia sus raíces tradicionales, o sea, lo antiguo, pero camina con la fuerza y la frescura de la gracia actual, o sea, lo nuevo, que es lo que nos recuerda la Reina de la Paz con sus mensajes pedagógicos y espirituales. Siempre en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 17,
Durante el famoso Sermón de la Montaña, Jesús dice textualmente: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. ¿Más claro de así? Así que, resumiendo, si queremos evitar que el mundo se desmorone, no solo a causa de las destructivas decisiones humanas tomadas, sino también por la falta de santidad de la humanidad de hoy, hacémonos todos santos. Seguid la escuela de la Reina de la Paz, porque desde Medjugorje, María nos guía. A Jesús por María. Reza del Santo Rosario.